Buenas, reciban un cordial saludo de mi parte. Vamos a hablar ya de la parte final de la teoría unidimensional de turbomáquinas. Esta vez vamos a encontrar la forma como esta teoría unidimensional se aplica a un caso particular de turbomáquinas, que en este caso es el caso de las máquinas axiales o las máquinas de rotor axial. Bien, podemos decir que existen impulsores o cubos o rotores que son puramente axiales. En este tipo de rotores, las superficies de corriente que deben considerarse pues son cilindros paralelos al eje. ¿Por qué? Porque las líneas de corriente del flujo a través del rotor, pues como son como es axial, esas líneas de corriente van a formar líneas que son paralelas al eje axial. Y al crear la superficie de corriente, pues esa superficie de corriente va a ser un cilindro que va a envolver particularmente al cubo del rodete. De modo que las líneas de corriente en el plano meridiano son líneas paralelas al eje de rotación de la máquina. Bajo condiciones de flujo relativo a los álabes, se va a estudiar cómo se desarrollan estas superficies cilíndricas de manera tal que los álabes aparecen como una seguidilla, como una especie de cascada de perfiles paralelos, tal y como se observa en la figura que están viendo ustedes en este momento. Entonces, ¿a qué se refiere esta figura que ustedes están observando? Entonces, fíjense que aquí podemos decir que este es el flujo. Las líneas de corriente vendrían por aquí, ¿cierto? Estas serían las líneas de corriente, porque el eje de la turbomáquina vendría por acá. Ese eje sería el que viene aquí, que estamos observando en este punto, ¿cierto? Y las líneas de corriente, ¿cómo atraviesan a este rodete o a este impulsor? Lo atraviesan de esta forma. ¿Listo? Pasan por acá, pasan por aquí. ¿Listo? Esas serían las líneas de corriente. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, por lo tanto, la construcción de los triángulos de velocidades para este tipo de máquinas pues difiere un poco de lo que se ha visto hasta ahora, en la medida en que hay algunas componentes de los triángulos que desaparecen. Bien, entonces aquí en las figuras 1 y 2 se observa la superficie de corriente concéntrica. Fíjense, si tomamos esta como la línea de corriente, ¿cierto? Esta es la línea de corriente. Entonces, al darle la revolución, pues se va a formar un cilindro que va a ser paralelo al eje axial. ¿Listo? Bueno. A eso es a lo que nos referimos. Ya, y sobre este tipo de turbomáquinas es que vamos a hacer nuestro análisis ahora en particular. Entonces sabemos que primero vamos a encontrar cómo se aplica la ecuación de continuidad. Esa condición del paralelismo de las líneas de flujo o las líneas de corriente llevan a que la velocidad meridiana sea igual tanto a la entrada como a la salida, que eso lo podemos observar en la gráfica anterior, donde estaban los triángulos de velocidades construidos. Podemos determinar que estas dos velocidades que corresponden a los vectores de la velocidad meridiana en el triángulo a la entrada, la B sub 1, y en el triángulo a la salida son exactamente iguales, estas dos velocidades. Bien, entonces eso establece una primera relación que la podemos observar aquí, esta primera relación que tenemos acá, que está referida justamente a que las velocidades meridianas a la entrada y a la salida del rodete son exactamente iguales debido a que el flujo es axial. Bien. Como las superficies son cilíndricas, o sea, lo que les mostraba que al darle el giro, la envolvente a la línea de corriente, se van a formar superficies cilíndricas, la velocidad de arrastre U, que es igual al producto entre la velocidad angular omega y el radio vector posición, es igual a la entrada y a la salida. Entonces tenemos nuevamente que vamos a tener dos velocidades iguales. Entonces fíjense nuevamente. O sea, entonces ya sabemos que las velocidades meridianas son iguales. Ahora vamos a tener que la velocidad U es común a los dos triángulos de velocidades. Bien, es común a los dos triángulos de velocidades. Entonces eso nos va a permitir establecer. Entonces ya sabemos que estas velocidades son iguales para los triángulos de la entrada y la salida, y que la velocidad de arrastre es igual para los dos triángulos. Eso nos va a equivaler a tener otra serie de igualdades en el desarrollo que estamos haciendo. Bien, entonces en la figura que estamos observando aquí vemos la relación que existe entre esos dos triángulos de velocidades, el triángulo a la entrada
que sería este que tenemos acá, este que voy a resaltar aquí en amarillo. Este es el triángulo de la entrada, el triángulo de velocidades a la entrada. Y el triángulo de velocidades a la salida, que sería este que voy a mostrar aquí en verde. ¿Listo? Estos serían los dos triángulos que conforman, que son los que vamos, a través de ellos es que vamos a analizar tanto la aplicación de la ecuación de continuidad como la aplicación de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de poder determinar cosas como la potencia neta, como el diámetro, bueno, como la otra serie de variables que hemos observado en el análisis que hicimos anteriormente. Bien. Considerando que el incremento o decremento energético, es decir, el salto energético debe ser constante en todas las superficies concéntricas, que son concéntricas al eje de rotación, se puede definir que la altura manométrica comunicada al fluido debe ser también una constante para todas las secciones cilíndricas a través justamente del rotor axial. Entonces, desde ese enunciado, podemos desde esto que hemos discutido ahora aquí arriba, podemos enunciar esta ecuación que tenemos aquí, donde ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, miren, la cabeza manométrica teórica, ¿cierto? El producto entre la gravedad y la cabeza manométrica teórica, es decir, la ganancia de energía, debe ser igual a la velocidad angular por el radio, es decir, la velocidad de arrastre, multiplicada por la diferencia de las componentes de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre. Y esto tiene que ser constante para cualquier sección que tomemos del rodete. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cierto? Este producto de aquí básicamente, que es el producto entre el radio, ¿cierto? El radio, y la diferencia de las componentes de la velocidad absoluta en dirección de la velocidad de arrastre debe ser una constante. Bien. Ahora, estableciendo que la energía está uniformemente distribuida entre la entrada, es decir, R por V sub U1 es constante, y en muchas ocasiones V sub U1 es nula, entonces debe conseguirse que R por V sub U2 también sea constante, para que esta resta siempre sea constante. ¿Listo? Eso implica que los ángulos de salida de los álabes deben seguir una cierta ley que las relaciona con el radio. ¿Cuál ley? Esta que tenemos aquí abajo enunciada, que es nuestra ecuación 3, donde se establece cuál es la relación entre el ángulo beta, ¿cierto? Recordemos que el ángulo beta es el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre. Entonces, la tangente del ángulo beta, ¿qué va a ser igual? Como tiene que ser igual, ¿cierto? Como tenemos que conservar, por continuidad tenemos que conservar el caudal, por continuidad tenemos que conservar que el producto entre el radio y la componente de la velocidad absoluta en la velocidad relativa sea constante, tanto a la entrada como a la salida, es decir, en 1 y en 2, entonces tenemos que la tangente de beta es igual a la velocidad meridiana dividida entre la diferencia entre la velocidad de arrastre total, U, y la componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre. Pero a partir de las definiciones que hemos establecido anteriormente, ¿cierto? La ecuación 1, la ecuación 2, y en esta ecuación entonces podemos encontrar que esta tangente va a ser igual, como la velocidad meridiana es igual a la velocidad, a la velocidad A, ¿cierto? Que es la que hemos dibujado o que hemos diagramado en la figura 1. Entonces, esa velocidad A, ya estaremos esto, entonces, y la velocidad de arrastre es igual a omega por R, y sabemos que de estas ecuaciones que tenemos aquí arriba, la velocidad, la componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre es igual a una constante y entre el radio, entonces podemos encontrar la siguiente relación, ¿cierto? Que el radio por la velocidad sub A dividida entre omega por el radio al cuadrado menos una constante. ¿Cuál constante? Esta constante que hemos definido aquí arriba en la ecuación 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos una primera condición justamente para ese ángulo beta, que es el ángulo que forma tanto la velocidad absoluta, la velocidad relativa con la velocidad de arrastre tanto a la entrada como a la salida. Bien, entonces esa expresión anterior que hemos observado, ¿listo? Se puede extender a los álabes de cualquier forma, incluyendo a las máquinas de flujo mixto. ¿Listo? Recordemos que tenemos básicamente tres tipos de máquinas hidráulicas. Las máquinas que cambian, que varían completamente el flujo, es decir, que lo giran 90 grados, como las bombas centrífugas. Las bombas
o los rodetes de las máquinas hidráulicas que sean mixtos, es decir, que varían el flujo de salida con respecto al flujo de entrada, pero ese flujo, la variación no es tan drástica, sino está en un ángulo entre 15 a 60 grados más o menos. Y finalmente están las máquinas axiales donde no presentan variación en la dirección de flujo. ¿Listo? Entonces, esta misma teoría se puede aplicar para las máquinas de flujo mixto, donde la variación del flujo no es tan drástica como las máquinas centrífugas. Además, también se tiene que la velocidad meridiana debe ser uniforme en la entrada y la energía también debe estar uniformemente distribuida. Por eso estamos diciendo que el producto entre el radio y la componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre siempre tiene que ser constante. Esas constantes pueden ser diferentes a la entrada y a la salida. ¿Listo? A la entrada y a la salida, pero deben cumplir la relación que establecimos previamente en la ecuación 2. Bien. Así, la geometría del alave tendrá que ser tal que las distribuciones de los ángulos en la salida y en la entrada estén dadas por esta expresión que tenemos aquí abajo. ¿Dónde? Esto será beta 1, este de aquí será beta 1, que es el beta a la entrada, es decir, es el ángulo entre la velocidad relativa a la entrada y la velocidad de arrastre. ¿Listo? Y eso va a estar dado por ¿quién? Pues por R por BA sobre omega R cuadrado menos una constante 1. La sacamos de este producto que estamos observando aquí arriba. ¿Cierto? Este producto que estamos observando acá arriba nos establece esa constante 1, que después la estamos introduciendo aquí. Y vamos a tener y para la salida, para 2, vamos a tener también una relación para el ángulo de salida de beta 2, donde vamos a tener un producto, este de acá que estoy resaltando en azul, donde esa constante es esta misma que ubicamos en esta posición. Bien, fíjense que básicamente hay términos comunes. ¿Cuáles términos comunes? Este término y este término es común a la entrada y a la salida. Y lógicamente el producto entre omega y los radios. Como el radio es el mismo porque son máquinas axiales, entonces esos dos productos que están encerrados en rojo son los mismos a la entrada y la salida. ¿Qué va a variar? La constante. ¿Por qué? Porque la constante depende justamente de los productos que hemos enunciado anteriormente. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una aplicación al estudio del comportamiento de una bomba centrífuga. Entonces vamos a utilizar la teoría unidimensional, ¿listo? Para relacionar las características del diseño con el funcionamiento de la máquina. Entonces vamos a suponer una bomba sin prerrotación, es decir, de flujo a la entrada de los alares, es decir, al no tener prerrotación está implicando que no tengo alas fijos a la entrada y que la componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre a la entrada es igual a 0. De modo que la energía mecánica específica de la altura comunicada al fluido será igual a. Entonces, teniendo en cuenta las suposiciones que hemos hecho anteriormente, particularmente esta última de aquí, esta última que hemos hecho acá, ¿listo? Teniendo en cuenta esa consideración, entonces vamos a tener esta relación de aquí para toda la potencia comunicada o la altura o el salto energético que tenemos. Entonces tenemos que G por H teórico será igual a la velocidad de arrastre multiplicada a la salida por la componente de la velocidad absoluta en la velocidad hasta por a la salida, que sería igual a la velocidad de arrastre a la salida por la velocidad absoluta coseno de alfa 2. Recordemos que alfa 2 es el ángulo entre la velocidad absoluta y la velocidad de arrastre. ¿Listo? Y a partir de las deducciones que hemos hecho previamente, podemos encontrar esta relación que tenemos aquí establecida, esta última de acá. Bien. Donde ya no aparece la velocidad absoluta ni el ángulo alfa, sino aparece la velocidad relativa y el ángulo beta. Bien. Con omega a la salida por el seno de beta 2 es igual a B a la salida por el seno de alfa a la salida, que es igual a la velocidad meridiana a la salida. Esa relación, ¿de dónde la sacamos? La sacamos justamente de los triángulos de velocidades, que es la forma como, recuerden que la velocidad meridiana es una componente común tanto a la velocidad absoluta y a la velocidad relativa. Entonces puede afirmarse que, ¿cierto? Podemos afirmar que la altura total comunicada
la altura total comunicada, G por H teórica total, es igual a la velocidad de arrastre a la salida al cuadrado, factor de 1 menos la velocidad meridiana a la salida sobre la velocidad de arrastre a la salida por la tangente del ángulo beta. Donde recordemos quién es beta a la salida. Beta a la salida es el ángulo formado por los vectores velocidad relativa a la salida y el vector velocidad de arrastre a la salida. Ahora, el cociente entre la velocidad mediana y la velocidad periférica de arrastre es proporcional al parámetro del gasto. Es decir, si yo cojo la velocidad meridiana y la divido entre la velocidad de arrastre, eso tiene que ser proporcional al cociente entre el caudal dividido entre la velocidad angular por el diámetro al cubo. ¿Cuál diámetro? El diámetro, en ese caso estoy hablando del diámetro, entre comillas, el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería que está envolviendo, el diámetro de la tubería tanto de los conductos de entrada o del conducto de la salida. A este cociente se le llama Q minúscula. Por otro lado, el cociente entre la altura comunicada, entre la potencia comunicada y la velocidad de arrastre al cuadrado es, independiente de que sea una constante, lo que se había llamado el coeficiente manométrico, que es G por H sobre omega cuadrado por D cuadrado, que eso lo vimos al principio cuando estamos viendo la forma de seleccionar la bomba. Lo que se tiene, por tanto, es una expresión de la curva característica de la bomba para esta teoría unidimensional como una función del ángulo geométrico de salida del álave. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la potencia suministrada, bien sea del fluido al rodete o del rodete al fluido, va a ser una función ¿de quién? Del ángulo de salida del álave, es decir, de beta 2. Y esa relación la encontramos aquí abajo cuando decimos que el cociente entre la gravedad por la potencia total dividido entre el cuadrado de la velocidad de arrastre es igual a 1 menos Q, que es este factor que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Esta Q que está aquí, esta Q que está aquí, corresponde a esto que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Dividido entre la tangente de beta al cuadrado, donde beta al cuadrado, recordemos que ¿quién es beta al cuadrado? El ángulo a la salida entre la velocidad relativa a la salida y la velocidad de arrastre a la salida. ¿Listo? Entonces fíjense cómo ya tenemos una relación, una ecuación, ¿cierto? Que nos relaciona parámetros geométricos del funcionamiento de la bomba. En este caso nos está relacionando la velocidad de giro y el diámetro de los conductos a la entrada y a la salida con la inclinación del álave a la salida. Entonces estos son la manera como nosotros realizamos parámetros de diseño. Y esos parámetros de diseño están también relacionados para la potencia obtenida, suministrada o cedida, dividido entre ¿quién? Entre la velocidad de arrastre, que es un producto entre la velocidad angular y el radio en determinada posición de la bomba. Bueno. Bien. Ahora, eso nos da esta serie de curvas. ¿Listo? Aquí tenemos unas curvas que relacionan justamente para el parámetro Q, que fue el que calculamos anteriormente, este parámetro Q, y para el cociente entre la gravedad por la altura dividido entre la velocidad de arrastre al cuadrado a la salida, nos dan esta serie de líneas que van a depender de los valores del ángulo beta a la salida. Entonces, esta primera línea será para valores de beta menores de pi medios, es decir, menores de 90 grados. Esta línea horizontal de acá será para valores de beta iguales a 90 grados. Y esta última línea, la línea superior, será para valores de beta mayores de 90 grados. Bien, para valores de beta mayores de 90 grados. Y además de esta gráfica, pues tenemos otra, ¿cierto? Que relaciona ¿qué? W, el trabajo, la densidad, la velocidad angular y el diámetro, también con los valores del ángulo beta a partir del factor Q que hemos calculado previamente. Nuevamente aquí tenemos unas curvas para valores de beta menores de 90 grados, unas curvas para valores de beta mayores de 90 grados y una línea recta, una función lineal para valores de beta iguales a 90 grados. Bueno. En esa figura anterior, la 4D, se puede apreciar que si el ángulo de los álaves beta sub 2 es mayor que pi medios, álaves curvados hacia adelante,
la altura comunicada aumenta con el caudal, o sea, la potencia comunicada aumenta con el caudal. Si el ángulo es recto, la altura permanece constante, y si el ángulo es menor de 90 grados, a la vez curvados hacia atrás, la altura comunicada disminuye a medida que el caudal aumenta. El primer tipo de los mencionados, con pendiente positiva, puede dar lugar de pronto a que la bomba tenga una operación muy inestable, por lo que se suele preferir álabes curvados hacia atrás. Cuando se habla de que si la altura comunicada aumenta con el caudal, podemos llegar a un punto en que tengamos casos de cavitación, que es lo que se quiere evitar. Entonces se prefieren los álabes curvados hacia atrás con valores de beta comprendidos entre 15 y de beta a la salida entre 15 grados y 35 grados. Y aunque usualmente varían entre 20 grados y 25 grados, que están también dentro del intervalo. El ángulo del álave de la entrada suele tener una variación más amplia de 15 grados a 50 grados. Ahora, hemos visto que elegir el ángulo de la salida del álave beta 2 es un parámetro fundamental de diseño para una bomba centrífuga. Por esa razón se analiza a continuación el comportamiento de la altura teórica y del grado de reacción, que lo vimos en las diapositivas anteriores, en función de beta al cuadrado. El grado de reacción puede calcularse de la siguiente manera. Esta ecuación que tengo aquí, la ecuación 8, me proporciona una relación para calcular el grado de reacción. ¿Listo? Y este grado de reacción es una función total, ¿cierto?, de las velocidades. Fíjense, aquí tengo la velocidad de arrastre a la salida, la componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre a la salida, la velocidad absoluta a la salida al cuadrado, la velocidad absoluta a la entrada al cuadrado, y todo esto son relaciones que dependen de la gravedad, que es una constante, y de estos valores de acá arriba que seleccionamos justamente del triángulo de velocidades. Esta es una ecuación que relaciona justamente el grado de reacción con esos valores que los calculamos del triángulo de velocidades. ¿Bien? Entonces, si suponemos que no existe prerrotación, cuando hablo de prerrotación es que no hay direccionamiento del flujo a la entrada, es decir, no hay álabes fijos a la entrada, ¿listo? Y además, por razones de simplicidad, se supone que la velocidad meridiana se mantiene toda a través del rotor, que es lo que hemos dicho que sucede con un rotor axial. O sea, BM1 igual a BM2, velocidad meridiana a la entrada es igual a velocidad meridiana a la salida. Se puede comprobar que se obtiene lo siguiente, que el grado de reacción va a ser igual a 1 menos el cociente entre la componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad de arrastre a la salida, dividido entre 2 veces la velocidad de arrastre a la salida. ¿Listo? Pudiéndose calcular la velocidad BU2 mediante la relación de que BU2 es igual a U2 menos la velocidad meridiana a la salida dividido entre la tangente de beta 2, que es el ángulo que forma la velocidad relativa a la salida con la línea de acción de la velocidad de arrastre a la salida, beta 2. ¿Listo? Todos son parámetros geométricos. Bueno. De esta manera, el valor máximo que puede alcanzar beta 2, se determina imponiendo que el grado de reacción sea nulo. Si el grado de reacción es 0, ¿cierto? Entonces, la tangente de beta 2 máximo va a ser igual a menos la velocidad meridiana a la salida dividida entre la velocidad de arrastre a la salida. Mientras que el mínimo valor del mismo ángulo se calcula con una condición de altura teórica. Entonces, si asumimos que el mínimo valor que puede tomar beta es cuando el salto energético o la cesión de energía es 0, entonces la tangente de beta 2 mínimo será el cociente positivo entre la velocidad meridiana de la salida y la velocidad de arrastre a la salida. Bien. Estos valores corresponden lógicamente a ángulos suplementarios, es decir, que la suma de esos dos ángulos debe ser 90 grados. Para un valor de beta 2 igual a 90 grados, B sub U2 y es igual a U sub 2, obteniéndose que el grado de reacción es aproximadamente igual a 0.5. Estos valores son frecuentemente utilizados en el diseño de turbinas, pero no son usuales que se presente ese uso en el caso de las bombas. Y de otra forma puede sustituirse la relación del grado de reacción que vimos anteriormente, la relación negativa, la ecuación
la ecuación 10D, en la ecuación 6D, y se obtiene el valor máximo de la altura teórica para un valor máximo del ángulo beta. Entonces aquí tenemos una relación de la potencia máxima que puede suministrársele al rodeto del fluido como una función del ángulo beta. ¿Listo? Recordemos que esto es igual a la tangente del ángulo beta, 2 veces la velocidad de arrastre al cuadrado y entre la gravedad. Y de manera semejante, el valor máximo del grado de reacción puede también obtenerse sustituyendo el valor dado por la ecuación 11D, sustituyéndola en la ecuación 9D. Es decir, que el valor mínimo del ángulo a la salida del álave se da para un grado de reacción máximo igual a 1. Bajo esas condiciones es posible representar las funciones de la ecuación 6D y de la ecuación del grado de reacción en función del ángulo beta sub 2, o sea, beta de la salida, dando lugar a un gráfico muy utilizado en el diseño de bombas centrífugas, que es este que estamos observando aquí. ¿Listo? Este que estamos observando acá. Nuevamente, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando beta a la salida y Q, G por HT, por H teórico sobre 2 veces sobre el cuadrado de la velocidad de arrastre a la salida. Entonces, fíjense, aquí tenemos en este eje cómo varía este parámetro, en este eje cómo varía el ángulo entre 0 y 180 grados, y aquí tenemos los valores del grado de reacción, entre 0 y 1. Recordemos que el grado de reacción no puede ser superior a 1. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que corresponde a la aplicación de la teoría unidimensional al diseño de rodetes o de impulsores en máquinas axiales. ¿Listo? En la clase pues discutiremos, empecemos a discutir ya la aplicación de esta teoría. Yo les dejé 2 ejemplos en el Classroom que yo desarrollé a mano. Yo creo que ustedes para mañana, para el momento en que vean en que tengamos la clase, que es el día de mañana, ya podremos discutir más ampliamente los resultados y las aplicaciones de esta teoría y de cómo se ven reflejados en los ejercicios que yo les dejé de tarea, que les dejé para revisar, que yo les dejé resueltos. Y entonces hablamos el día de mañana o en el momento de la clase para discutir mejor y damos por terminado ya la teoría unidimensional de máquinas hidráulicas para posteriormente pasar a el parámetro más utilizado realmente cuando se habla del diseño de máquinas hidráulicas, que es la teoría bidimensional. Esta primera parte de la teoría unidimensional nos da una aproximación justamente a las relaciones geométricas de forma de la máquina hidráulica con las potencias, con las velocidades angulares y con justamente los ángulos de variación de los álabes a medida que se va para construir y diseñar ya nuestra máquina hidráulica como tal. Les agradezco su atención y estamos hablando entonces durante la clase.